Hola, ¿qué tal? El presente video tiene como objetivo hacer una demostración del proyecto de analítica desarrollado en Click Cloud, cuyo principal tema son las principales causas de muerte en el mundo. Mi nombre es Ángel Alexis Anaya Lamea. Pues bien, comencemos. En primer lugar, vamos a abordar de cómo es que surgió este tema de investigación o este tema central de este proyecto de analítica. Hace algunas semanas estaba navegando por redes sociales y salió una noticia en la que se habían hecho avances de la cura contra el cáncer. El cáncer es un tema que ha formado parte de mi vida familiar y de la vida de mis amigos, por lo cual es importante para mí y escuchar este tipo de noticias siempre me parece muy esperanzador. Y aunque el cáncer no va a ser el tema principal de esta investigación, sí será parte de ello. También se investigará sobre otras causas de muerte que no solo aquejan a la población mexicana, sino a la población de todo el mundo, y va a incluir registros históricos desde 1990 hasta 2019. La metodología que se seguirá para llevar a cabo este proyecto de analítica es CRISP-DM. Es una metodología de minería de datos que se conforma básicamente por 6 etapas. La primera de ellas es la del entendimiento del negocio, que si bien esto no tiene como objetivo, por ejemplo, maximizar las utilidades netas o cosas que buscan en los negocios, sí se buscará, por ejemplo, obtener conclusiones que sean relevantes a partir de esta información que será analizada. Por ejemplo, también se buscará hacer pronósticos hacia el futuro de cuál sería un número aproximado de muertes asociados a cierto país, a cierta causa. Eso será el objetivo de este proyecto de analítica. Y pues algo que también será relevante es entender los datos, preparar los datos, modelarlos, evaluarlos y hacer un despliegue que nos permita visualizar toda esta información relevante. Pues bien, ahora pasaremos a la parte de dónde salieron los datos. La base de datos principal salió de World in Data, que básicamente es una base de datos que contiene información sobre las principales causas de muerte en el mundo de diferentes entidades. Entiéndase a una entidad como un país o una región, y donde a cada una de ellas se le va a asignar un código. También como se va a hacer, se muestra información de cada año comprendido entre 1990 y 2019, y para cada causa se va a registrar la cantidad de muertes asociadas a ese país o entidad en ese año en particular. Otras bases de datos que también se fue necesario consultar es una del Fondo Monetario Internacional, en la cual se hacía un registro de aquellos países que tenían el mayor PIB per cápita y aquellos países que tenían el menor PIB per cápita. Se utilizó un top 10 en ambos casos. Y la otra parte tenía que ver con una base de datos en la cual a cada país lo asociaba con su respectivo continente. Pues una vez teniendo en cuenta de dónde salieron los datos, que son los que se van a ingestar para poder hacer este proyecto de analítica a Click Cloud, pues también podemos ver cómo es que está conformada esta base de datos, que ya se adelantó un poco, que tiene una columna que se llama entidad, otra que es el código de esta entidad, el año, y que hay 32 causas de muerte en esta base de datos, como lo son, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, neoplasias, suicidios, deficiencias nutricionales, entre otras. Contienen un total de 238 entidades, 217 son países, el resto son otras regiones que consideran esta base de datos, y los años van desde 1990 hasta 2019. Como parte de la preparación de los datos, algo que se hizo fue, en primer lugar, renombrar algunas columnas porque los nombres no eran muy representativos o que incluso iban a confundir en el análisis. Otra parte fue descartar 2 columnas que tenían que ver con el número de ejecuciones y el terrorismo, que incluso son causas muy relacionadas. La razón principal fue porque más de la mitad de los datos eran datos nulos, por lo cual no nos proporcionaban información muy relevante. La otra parte tenía que ver con cambiar el formato de fecha, porque la columna de fecha era simplemente el año. Sin embargo, como queremos hacer un análisis de series de tiempo, es más conveniente tenerla en formato, por ejemplo, día, mes y año. Ese fue el cambio que se realizó. Y la última, que fue el proceso que más me llevó tiempo a aprender, es la parte de transponer las columnas a partir de una función que se llama cross table. Ahorita lo vamos a ver en Click Cloud directamente, que de hecho pasaremos directamente hacia allá. Pues bien, vamos a ver, ahora sí, vamos a hacer la demostración de Click Cloud. Antes de ver el despliegue de toda la información, veremos esta parte del gestor de datos. Esta es la base de datos principal descargada de Working Data, que tiene las columnas que ya habíamos mencionado anteriormente, donde podemos ver que todas estas 32 columnas, cada causa de muerte, es una columna numérica.
Ahora, lo que se buscó hacer con esa función cross table que mencionamos anteriormente es que se hiciera una sola columna que contuviera las causas de muerte y luego, pues que a cada causa de muerte se le asignara el número de muertes que se dieron para ese país asociadas a esa causa, como se muestra aquí. Ahora, estas otras simplemente son una lista de todos los países que se encuentran dentro de esa variable de identidad y las otras clasificaciones que son regiones esencialmente, pero pues por ejemplo también venía el G20, Latinoamérica, los países de la OSD, el sur de Asia, el mundo entero, el mundo excluyendo China, entre otras clasificaciones. Bueno, estas se incluyen en estos como catálogos de datos, se puede decir. Ahora, regresando a esta tabla, podemos ver que se hizo una concatenación, se utilizó esta función de acá, se hizo una concatenación o una unión por la izquierda y lo que se hizo fue de que básicamente lo que se buscaba es que a cada país le asociara un continente y una subregión para hacer un análisis con esto. Eso fue lo principal que se realizó. Ya que sabemos cómo está conformado, cómo se hizo la ingesta de datos, cómo se procesaron, vamos a pasar hacia el despliegue de la información. Podemos ver que aquí en la parte superior, pues se personalizó esta cinta, donde pues se personalizaron los colores, se agregó un icono, se le puso un título. Aquí se agregaron ciertos botones que prácticamente nos permiten navegar entre las hojas, que son solo dos hojas. Una de ellas se llama análisis, la otra se llama forecasting, que es donde vamos a ver el análisis de series de tiempo. Aquí hay unos marcadores que guardan el top 10 de países con mayor PIB per cápita y el top 10 de los países con menor PIB per cápita. Y este último botón, pues simplemente nos va a llevar a la página donde se extrajo la información. Ahora bien, aquí ya podemos ver diferentes gráficos. Tenemos una tarjeta de KPIs en donde vemos los países seleccionados en este panel de filtrado. Aquí hay 217 países registrados. Podemos ver que en total son 238 entidades. Hay que recordar que dijimos que dentro de la columna de entidad había regiones, que justamente son las que se muestran hasta abajo y que nos están considerando porque estamos haciendo un análisis por países esencialmente. Ahora, aquí en los años, se han seleccionado todos los años y, y pues sí, si quisiéramos hacer un análisis por año en particular, quitaríamos la selección de los años que no nos interesan y nos quedamos solamente con el que nos interesa. Vamos a pasar a la parte de los gráficos. Aquí podemos ver que, por ejemplo, tenemos un mapa. Cuando nos acercamos a un circulito, vemos que se despliega el nombre del país y el número de muertes que ocurrieron. Aquí es importante descubrir en qué periodo de años. Bueno, eso queda determinado por los años que seleccionemos acá. Como están seleccionados todos, significa que este número de muertos están asociados a ese periodo de años. Eh, Ahora bien, otra cosa que se puede observar es que cada circulito, cada burbuja tiene un color y tiene un tamaño. Mientras el color sea más azulado, significa que el número de muertes fue bajo. Si ese número tiende a ser lila, es porque el número fue muy alto. Además, el tamaño también determina, de cierta manera, qué tantas muertes hubieron en ese mismo periodo comprendido. Ahora pasaremos a este segundo gráfico en el cual podemos ver muertes por continente y causa. De manera rápida podemos identificar que en este periodo de años el continente del cual se registraron un mayor número de muertes fue Asia, seguido de África, después de Europa y por último América. Y que la causa de muerte principal o que tuvo un mayor número de registros fue las enfermedades cardiovasculares seguido de neoplasia. Aquí, aunque no se muestren los nombres, cuando nos colocamos sobre la barrita, se va a desplegar justamente el nombre de esa causa de muerte y el número de muertes para cada una de ellas. Y pues ya ahora podemos pasar al siguiente gráfico, por ejemplo el de acá. Este es un gráfico que me pareció muy interesante, es un tree map que básicamente contiene todos los años que justamente son los que están seleccionados acá. Si quitamos alguno, desaparece de acá. ¿Y qué sucede para cada año? Pues dentro podemos ver bloquecitos que de cierta manera nos permiten dimensionar qué tantas muertes hubieran asociadas a esa causa de muerte en particular. Por ejemplo, podemos hacer un análisis del año 2008, por ejemplo. Vamos a seleccionarlo. Y aquí vamos a poder ver que la principal causa de muerte en ese año fueron las enfermedades cardiovasculares, seguido de neoplasia y por último seguido de las enfermedades crónico-respiratorias. Acá hay otras causas de muerte que van a tener diferentes valores y esto es solamente para el año 2008. Si quisiéramos hacer un análisis de otro año, lo único que tendríamos que hacer es seleccionar.
Ok, ahora otra cosa que podemos hacer es hacer un análisis así simplemente de cada causa de muerte. Aquí se puede ver un conteo donde la diferencia entre las muertes asociadas a enfermedades cardiovasculares es sumamente superior a cualquier otra causa de muerte. Entonces, probablemente aquí hay un área de oportunidad para trabajar en cada uno de los países para intentar reducir las muertes asociadas a esto. Quizás, no sé, promoviendo otro tipo de hábitos o invirtiendo en el sector de la salud. Pues bien, ahora ya podemos pasar a la siguiente hoja. Podemos utilizar este botón para pasar hacia allá. ¿Qué observamos aquí? Que básicamente se muestran un panel de selección para un continente y un panel de selección para un país. Acá se muestra con otro gráfico como el anterior, donde se muestran las diferentes causas de muerte. Si nos ponemos sobre cada uno de los cuadritos, nos va a decir el promedio. Aquí no es el total de muertes, aquí es un promedio. Es necesario entender esa diferencia porque acá vamos a ver el total de muertes. Acá es un promedio, acá es un total. Ahora sí, por ejemplo, si quisiéramos hacer un análisis de las muertes en México, podríamos seleccionar el país, el continente americano y hacemos una búsqueda aquí para no desplazarnos hacia abajo, donde podemos escribir México y así ya queda seleccionado. Entonces, el análisis que se muestra aquí es solamente del país de México. Ahora, si quisiéramos analizar, por ejemplo, neoplasia, que es como la enfermedad asociada al cáncer, de cierta manera, podríamos ver que este es el comportamiento a través de los años del número de muertes asociados a esa causa, donde ha ido creciendo cada año de manera consecutiva. Aquí, por ejemplo, podríamos ver que en el año 2019 hubieron más de 3 millones de muertes. Ahora, los siguientes puntos de acá son los pronósticos. Una ventaja de Click sobre otro software es que podemos implementar de una manera muy sencilla diferentes algoritmos. Aquí, por ejemplo, utilizamos el método SSA que nos permitía hacer esos pronósticos de series de tiempo de una manera muy sencilla. Eh, Aquí seleccionamos que hiciera 5 pronósticos hacia adelante, por lo cual lo hizo para 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. Si el comportamiento de la serie de tiempo fuese como fue en este periodo de años, estos serían valores muy acertados para el número de muertes en los años futuros. Sin embargo, sabemos que aquí sucedió algo atípico, por lo cual estos valores seguramente están un poco alejados de lo que se esperaba. Ocurrió la pandemia COVID-19. Entonces, eso de cierta manera pudo haber impactado y por dicha razón quizás estas causas de muerte estén un poco alejadas de lo que realmente sucedió. Pues bueno, eso sería pues, básicamente todo el análisis que se realizó. Fue una experiencia muy grata haber trabajado con Click. Creo que de no haber sido por este proceso de reclutamiento no lo hubiese descubierto muy pronto, pero estoy muy satisfecho de haberlo conocido. De la misma manera, agradezco por su tiempo. Espero haya llegado hasta acá y cualquier cosa quedo atento. Muchísimas gracias y bonita noche si es que lo vio ahorita por la noche.